Hey, qué gusto verte el día de hoy. Vamos a continuar nuestra serie hablando de menos a más. Y lo que estamos viendo hoy es estudiando la escritura de qué habla Dios acerca de las finanzas, el manejo de finanzas y cómo podemos ser prósperos en nuestras finanzas. Pero hay una manera bíblica de hacer las cosas. Entonces queremos estudiar qué dice la escritura de esto, y hoy tienes realmente un privilegio, un gran maestro de la escritura, nuestro pastor de jóvenes, pero también tiene su propio podcast con su esposa donde hace un increíble trabajo. Es Samu Uribe, donde va a estar hablando hoy sobre 3 cosas que es el diezmo, y habla cómo es una puerta, cómo es una prueba en nuestra vida y cómo es un principio. Entonces prepárate, va a ser un buen mensaje el día de hoy. Muchas gracias. Hey, qué lindo estar juntos en la casa de Dios, ¿sí o no? Los que vinieron ayer saben a qué estoy haciendo referencia, a nuestra nueva canción. Pueden tomar sus lugares. Y tal vez Mike no lo pudo haber dicho mejor. La economía es tal vez el mejor termómetro que tenemos para saber cómo se encuentra nuestra vida espiritual. Y yo entiendo, es incómodo a veces cuando se toca este tema dentro de la iglesia, y tal vez tú dices, no, escogí un mal domingo para invitar a mi vecino, a mi amigo por primera vez para venir, porque es como incómodo. Pero si se siente incómodo, déjame decirte, es tal vez porque es una de las cuestiones en las que más necesitamos ser dirigidos y enseñados. Y qué mejor que venir a esta palabra de Dios para ver qué es lo que dice Dios acerca de las finanzas. Ahora, la economía, aunque parece que es un tema como muy material, es tal vez uno de los asuntos más espirituales con los que nos encontramos todos los días. Ponte a pensar una cosa: todos los días haces algún tipo de transacción económica, todos los días tienes que manejar dinero, todos los días. O sea, es una cuestión que está presente en nuestra vida durante todos los días. ¿Y cómo es que nosotros estamos confiando en el Señor para que resuelva asuntos eternos y espirituales en nuestra vida, pero no sabemos confiar en Él para asuntos de la cotidianidad como lo es el dinero? Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Déjame decirte, hey, si hay algo de incomodidad mientras escuchas, yo te prometo, esto que estamos hablando lo hablamos porque te conviene, nos conviene, a nuestro corazón le conviene que estemos posicionados en la dirección correcta y entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros, incluido el área financiera. Entonces, bien, ¿por qué hablar de estos temas? Número 1, lo que dijo Mike, es un gran termómetro para saber cómo se encuentra mi corazón. Número 2, ¿por qué hablamos de este tema? Bueno, hemos puesto nuestra fe en un Dios, hemos confiado en un Dios que lleva por nombre Jehová Jireh. Tenemos un Dios que es el Dios que provee. Y yo sé, a algunos les gustaría que ese nombre fuera Jehová Gire, ¿verdad? Jehová, gírame un poquito, ¿verdad? Esta semana, porque ya se me acabó, gíreme un poquito. Tenemos a nuestro Dios que es Jehová Jireh, el proveedor. Y escucha esto, Él no solamente ha provisto para todas las cosas relacionadas a nuestra salvación y a la eternidad de nuestra vida, pero el Señor provee todos los días de tu vida. La palabra de Dios dice que Él hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios dice que Él es el que pone el pan sobre nuestra mesa. El Padre nuestro, cada vez que lo oramos, ¿qué le pedimos? Señor, danos hoy el pan de cada día. Así que el Señor está proveyendo todos los días de nuestra vida. Él está proveyendo nuestras alacenas, nuestra mesa. Y yo sé que podríamos tal vez pasar horas aquí hablando de testimonios de la provisión de Dios, ¿sí o no? 2 personas, ¿sí o no? Podríamos hablar de aquella vez cuando, no sé, tal vez estabas a punto de llegar a la fecha límite de pago y algo sucedió y Dios obró de una manera increíble y pudiste pagar. Yo sé, a veces hay temporadas que podemos tal vez cruzar momentos complicados, pero la Biblia dice que no se ha visto un justo que quede desamparado. Tenemos un Dios que es misericordioso, y este Dios no es ajeno a nosotros. Este Dios es un Padre bueno. Y escucha esto, un Padre bueno sabe dar cosas buenas a sus hijos. Mira, podríamos quedarnos acá horas contándote historias y testimonios de cómo he visto la provisión de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en mi casa. Y esta mañana recordaba un momento, hace varios años, Dios puso en el corazón de un grupo de personas que fuéramos
se abrió una puerta para entrar a Corea del Norte, imagínate, para hacer misiones y poder servir ahí. Y empezamos a ver cómo poderlo hacer. Eso fue en el año 2012. Y empiezo a ver y digo, bueno, por fe voy a ir a una agencia de viajes y voy a comprar mi vuelo. Era un vuelo hasta China, era un costo muy alto para mí en esa época, eran como unos $2,500, una cosa así. Yo dije, bueno, Dios va a tener que hacer algo, ¿no? Y ahí me voy a poner a trabajar, voy a ver qué puedo hacer para llegar a esa meta. Y el caso es que pusimos una fecha, se fue acercando la fecha y llegamos a ese día y yo no había logrado reunir el dinero que necesitaba. Recuerdo que esa mañana, aquí está mi madre, ella se acordará de ese día. Esa mañana mi papá se despierta y nos reúne y nos dice, hey, tuve un sueño donde lo único que veía en mi sueño era Salmo 46, Salmo 46. Dice, vamos a leer qué dice el Salmo 46. Fuimos al Salmo, lo empezamos a leer y toda nuestra atención se fue hacia un verso que dice ahí en el Salmo 46, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y nosotros, wow, papá, qué bonito. Un par de horas después se nos olvidó ese salmo y mi madre y yo fuimos hacia la oficina, a la agencia de viajes. Íbamos a ir para cancelar ese vuelo, disculparnos porque no lo íbamos a poder pagar. Y estando ahí, estábamos sentados de frente a la agente de viajes y le entra una llamada al celular de mi mamá. Y mi mamá contesta y me dice, hijo, es en inglés, no entiendo, ¿no? Y yo, ¿aló? Y bueno, ahí dije, hello, ¿verdad? Lo dije en inglés. Y ya empiezo a hablar y fue impresionante lo que pasó ahí. Era una pastora de una iglesia en Sydney, Australia. Yo estaba en Medellín, Colombia, o sea, al otro lado del mundo. Y esta pastora, por alguna razón, ellos se habían enterado que estábamos planeando hacer este viaje a Corea. Y ella me dice, Samuel, te estoy llamando a preguntarte, ¿cómo vas con todo el proceso de Corea? Yo le digo, bueno, pues de hecho hoy era el día último que teníamos para pagar y pues el viaje no se va a hacer. Y me dice, ella se empieza a reír. Y yo, hey, ¿qué le pasa a esta señora? Se está burlando de mí, ¿por qué no? Me dice, Samuel, te vas a sorprender. Dice, la iglesia aquí en Sydney juntó una ofrenda para que puedas hacer tu viaje a Corea y a China. Y solamente te estoy llamando a que me des un número de cuenta para depositarte. Juntamos $3,000 para ti, ahí te lo vamos a mandar. ¿Sabes? Logramos pagar no solamente mi vuelo, pero el vuelo de alguien más. Y te cuento esta historia porque así quiero empezar. Quiero que esa sea la premisa cuando entremos a hablar acerca del diezmo. No estamos hoy reuniéndonos alrededor de un Dios que es indiferente a nuestra necesidad. Hoy nos estamos reuniendo delante de un Dios que está interesado no solamente en el bienestar de nuestra alma, pero un Dios que está proveyendo todos los días de nuestra vida. Y vamos a estar estudiando Malaquías capítulo 3. Es uno de los pasajes tal vez que mejor nos enseñan acerca del diezmo. Y quiero que leas conmigo Malaquías 3, verso 7 en adelante. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice el Señor. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes yo reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor. Amén. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, viniendo a tu palabra para que tu palabra nos confronte, nos transforme. Y si hay algo, Señor, que hoy debas cambiar en nosotros, hazlo, estamos dispuestos. Háblanos en este día. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén. Amén. Malaquías capítulo 3, Dios está hablando a su pueblo. Dios le está hablando al pueblo del pacto, al pueblo que él ha sacado de Egipto, al pueblo que él ha establecido. Y es tan fuerte el lenguaje que Dios usa con su pueblo, porque Dios en Malaquías capítulo 3 se refiere a ellos y les dice, hey, ustedes se han comportado como unos ladrones, dice el Señor. Y el pueblo le responde y le dice, Señor, pero ¿cómo nos estás llamando así? ¿Por qué nos estás diciendo ladrones? ¿En qué te hemos robado? Nosotros vamos al templo,
nosotros nos congregamos, nosotros aquí estamos. ¿Cómo te hemos robado? Y el Señor dice, ustedes me han robado porque no han traído sus diezmos y ofrendas. En otras palabras, ¿cómo traducimos esto al día de hoy? Tal vez muchos de nosotros estamos acá en la iglesia y hemos venido y somos parte del pueblo de Dios, de la comunidad de Jesús, y estamos confiando en Dios para la salvación de nuestra alma. Estamos confiando en Dios, en que Él nos va a dar vida eterna. Pero tal vez hemos entregado una parte grande de nuestra vida y todavía estamos con reservas de algo como nuestras finanzas. Y Dios dice, hey, yo quiero cambiar todo eso. Yo quiero que ustedes puedan confiar en mí, no solamente una parte de su vida, pero puedan confiar en mí para todas las áreas de su vida. Entonces Dios le recuerda aquí al pueblo de Israel, les recuerda el asunto del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, es de todo lo que el Señor había provisto al pueblo. El Señor les indicaba tomar el 10% y traerlo a la casa del Señor, y de esa manera funcionar un montón de cosas. Una de esas era el avance del pueblo de Israel como nación, y era el poder que el nombre de Dios fuera conocido a través de lo que se hacía en el templo, y las naciones poder conocer al Dios de Israel. Pero también era para que los huérfanos, las viudas, todos ellos pudieran comer. Ese es el diezmo. Entonces Dios les dice, hey, ustedes están viviendo ahorita en una maldición. Y eso suena fuerte, ¿sí o no? Ustedes están ahorita malditos por la manera en la que han estado viviendo, pero yo les tengo la solución, dice el Señor. Tráiganme ahora los diezmos al alfolí, dice Dios, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, les dice Dios. En otras palabras, Dios ve la condición del pueblo, ve que su desobediencia les ha traído maldición, pero amigos, la buena noticia es que Dios les da la solución, y la solución es que Dios les recuerda el principio del diezmo. Dios les recuerda que el diezmo es una cuestión de obediencia, pero también es una cuestión de bendición. Di conmigo, bendición. Es una bendición. Y claro, tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Él nos ha salvado, nos ha perdonado, y eso quiere decir, amigos, que hemos sido librados de la maldición, de la muerte y del pecado. Él nos ha rescatado de esa maldición. Pero es posible que aún siendo cristianos y siendo salvos, por el hecho de ser desobedientes en otras áreas de nuestra vida, nos enfrentemos a consecuencias de nuestra desobediencia. Es posible que nuestras acciones, aunque ya seamos salvos, nuestras acciones puedan acarrear consecuencias. Y si todos los días estamos viviendo en un mundo que gira alrededor del dinero, la gran parte de nuestras horas del día las pasamos para adquirir dinero, entonces, ¿cómo no vamos a buscar ser obedientes también en esta área? Entonces, en los próximos minutos vamos a ver 3 aspectos acerca del diezmo. Los 3 empiezan con P. Entonces vamos a ver la triple P, no es la doble P, ¿ok? Es la triple P. Y el diezmo es un principio, es una puerta y es una prueba. Di conmigo, principio, puerta, prueba. Entonces, número 1, el diezmo es un principio bíblico. Tal vez alguien hoy está escuchando y dice, oye, espérate, pero como que yo he leído por ahí que el diezmo no es un mandamiento. O yo he leído por ahí que ya el diezmo no aplica para el día de hoy porque pues no vemos mucho de eso en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver cómo el diezmo sigue siendo un principio bíblico. El diezmo vemos que ocurre en la Escritura aún antes de que la ley fuera dada a Moisés. Es decir, el pueblo no es que haya empezado a diezmar porque Dios se los ordenó, sino que es algo que antecede a la ley y luego lo vemos presente durante la época de la ley, y como antecede la ley, entonces sigue vigente después de la ley, ¿sí? Entonces vamos a dar un repaso rápido de cómo es que el pueblo de Dios ha respondido con generosidad al Señor desde el principio. Tú y yo vemos en las primeras páginas de Génesis, vemos la historia de Caín y Abel. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Ellos cuando empiezan a ver que la tierra fructificaba, empiezan a ver que Dios les está bendiciendo, ellos, sin que Dios haya dado un mandamiento de dar, ¿qué hicieron ellos? Tomaron parte de los frutos que Dios les había dado y van y lo ofrecen al Señor. En otras palabras, Dios no había tenido que dar un mandamiento para que ellos respondieran a Dios con generosidad. Más adelante vemos en Génesis capítulo 8, es la historia de Noé.
Y en la historia de Noé pasa exactamente lo mismo. Noé, el arca desciende después de que bajan las aguas del diluvio. Moisés baja del arca. ¿Y sabes qué es lo primero que hace Moisés? Noé, nadie me corrigió, Noé. Noé se baja, levanta un altar y ofrece un holocausto. Le da una ofrenda al Señor. Nadie le había instruido, sin embargo es la respuesta natural de alguien que está agradecido con el Señor. Luego la historia sigue avanzando. En Génesis capítulo 12 nos encontramos con Abraham. Y Abraham, vemos que ocurre algo maravilloso. Cuando Abraham tiene este encuentro con el Señor y el Señor lo llama y le dice: y tú serás el padre de una gran nación. ¿Sabes cuál es la respuesta de Abraham? Abraham levanta un altar y da una ofrenda al Señor. Mira todos los ejemplos que hemos visto, y para este punto todavía el dar al Señor no ha sido un mandamiento, pero ha sido una respuesta natural de alguien que ha conocido a Dios. Luego tú puedes seguir leyendo. En el capítulo 13 Abraham hace lo mismo, levanta otro altar. Pero más adelante en Génesis capítulo 14 Abraham acaba de ganar una guerra. Y después de esta guerra él tiene un gran botín de lo que ha capturado de sus enemigos. Él está regresando, pasa por un lugar que se llama Salem, y ahí sale el rey de Salem. Vamos a leer Génesis 14 verso 18. Dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y él bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham, escucha esto, ¿qué dice? Y Abraham le dio el diezmo, ¿de qué? De todo. Este es uno de los pasajes más curiosos y misteriosos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es curioso por este personaje con el que Abraham se está encontrando. Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec, pero Melquisedec no es una persona normal. Melquisedec, su nombre está compuesto de dos palabras hebreas. La primera es Melech, que significa rey. La segunda palabra es Tzedek, que significa justicia. Entonces Melquisedec literalmente significa el rey de justicia. ¿Eso te suena algo? ¿Te suena familiar eso? Rey de justicia. Ahora, Melquisedec era el rey de justicia, pero era también el rey de Salem. ¿Qué es Salem? Salem significa paz. Entonces Melquisedec es rey de justicia, pero también es rey de paz. ¿A quién pertenecen esos nombres? ¿Quién es el rey de justicia? ¿Quién es el rey de paz? Cristo Jesús, ¿sí? Él es nuestro rey de justicia, Él es el rey de paz. Y luego tú ves que pasa algo interesante, y es que este rey de justicia, rey de paz, pone una mesa, sienta a Abraham, y adivina qué le da. Le da pan y le da vino. ¿Eso te recuerda a alguien? Nos recuerda a Jesús, ¿verdad? Inmediatamente nos recuerda a Jesús. Y luego tú avanzas las páginas de la Biblia, llegas hasta el libro de Hebreos y te das cuenta que el autor de Hebreos empieza a hablar acerca de este hombre misterioso y dice: no se sabe de la genealogía de Melquisedec. Dice: no tiene principio, no tiene final, y es semejante al Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué está la historia de Abraham dando sus diezmos a Melquisedec? Bueno, el principio detrás de toda esta historia es para mostrarnos que todo lo que nosotros poseemos, todo lo que la humanidad, los hijos de Dios han logrado poseer, son exclusivamente propiedad de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Esa persona es Cristo Jesús. Y Abraham lo vio, Abraham participó de ello. Y una vez más repito, esto ocurre previo a la ley, previo al mandamiento. Seguimos Hebreos capítulo 7. Bueno, ya mencioné un poco acerca de esto. Y vemos entonces a Abraham siendo nuestro, como este padre espiritual, el padre de la fe. Él nos deja este ejemplo aún 500 años antes de que la ley sea entregada. Y por lo tanto podemos entonces ir desbaratando ese argumento que dice: bueno, ya eso queda abolido porque ya no vivimos en el periodo de la ley. Luego más adelante, Génesis capítulo 28, Jacob diezma 400 años antes de la ley, él da su diezmo. Luego en Levítico capítulo 27 verso 30, Dios ahora sí, hasta este momento establece el diezmo como una ley, donde él ahora sí exige a su pueblo que ellos puedan entregar el 10%. Y algo tremendo es que en Levítico 27 Dios denomina al diezmo como algo santo. Dios dice: este diezmo es sagrado, es algo santo.
Y bueno, tú puedes estar diciendo, Samuel, pero no hemos visto nada del Nuevo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Tal vez Jesús nos pide que desechemos esa práctica. Pero no, si vas conmigo a Mateo capítulo 23, verso 23, Jesús nos muestra que aún debemos diezmar. Jesús está hablando con los fariseos, está reprendiéndoles y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son las que deben haber hecho sin descuidar de aquellas. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo: hey, excelente, que vivan una vida de piedad, vivan una vida de justicia y de misericordia. Es necesario que hagan lo uno, pero sin necesidad de dejar de hacer lo otro. Escúchame, si hubiera sido la voluntad de Jesús para su iglesia que nosotros el día de hoy no practicáramos la bendición y el regalo que es el diezmo, Jesús no habría dicho esas palabras. ¿Sí? Pero Jesús nos está mostrando: hey, esto es algo que continúa. Entonces, número uno, el diezmo es un principio bíblico. Nos queda claro, el diezmo es un principio bíblico. Número dos, el diezmo es una puerta de bendición. El diezmo es una oportunidad para ver la bendición. En Malaquías 3:11 el Señor dice: cuando ustedes diezmen, yo reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos, ni su vida en el campo sea estéril. El Señor se está comprometiendo con su pueblo y les está diciendo: ok, ustedes han estado viviendo fuera de este principio. Cuando empiecen a practicar este principio, yo les prometo una cosa, dice el Señor: yo me voy a encargar de que todo aquello que quiera destruir su prosperidad, todo aquello que quiera destruir su fruto, yo lo voy a detener. Yo voy a detener al devorador. Yo voy a hacer que su campo no sea estéril. Entonces nosotros diezmamos también porque es una puerta de bendición, y cuando empezamos a vivir siendo obedientes a este principio, nos empezamos a dar cuenta cómo la maldición de la escasez se empieza a romper. Nos empezamos a dar cuenta que Dios se hace presente en nuestras finanzas, que Dios empieza a reprender al devorador. Yo no sé si tú has conocido personas que tal vez tienen un ingreso muy grande, pero su vida a veces parece como muy miserable. ¿Alguien? O personas como que tienen mucho pero son insatisfechos, están secos, como que no les alcanza, no hay contentamiento. Bueno, a eso es lo que se refiere este texto. El Señor nos promete que cuando nosotros vivimos dentro de la bendición de este principio, Él se encarga de quitar de lado todo aquello que quiere robarnos la plenitud. Yo te reto a una cosa: si tú conoces a alguien dentro de la iglesia que diezma, pregúntale, acércate y hey, cuéntame cómo ha cambiado tu vida después de eso. Oye, cuéntame qué ha hecho el Señor en tu vida. Es más, algo que puedes hacer y te lo recomiendo: busca en internet, métete en internet y busca cuáles de los grandes empresarios del mundo viven una vida dentro del principio del diezmo, y te vas a sorprender. Y puedes escuchar a esos grandes empresarios hablar de la bendición que ha sido para sus empresas, para sus negocios, cuando simplemente se meten bajo la sombrilla de ese principio maravilloso. Entonces, cuando dejamos de lado las excusas, porque es fácil excusarnos, es fácil decir: oye, es que a mí no me alcanza, de por sí ya vivo muy apretado como para sacar algo. Cuando vivimos de esa manera, pues no vamos a experimentar esa bendición. Pero por otro lado, cuando tú escuchas a alguien que ha estado diezmando, esa persona te va a poder decir con tanto gozo y dice: wow, yo he podido diezmar y he podido seguirlo haciendo, he experimentado la gracia de Dios, he experimentado el favor de Dios. Sabes, yo te animaría a una cosa: aún si eres alguien que no tiene esta costumbre de la práctica del diezmo, no te animaría a algo. Si una persona en Vino Nuevo ha dado por lo menos $1 a esta iglesia, cada mes se les envía un reporte de las cosas que se han hecho. ¿Alguien ha recibido esos reportes mensuales? A ver, déjame ver tu mano si alguien recibe esos emails. ¿Sí o no que es maravilloso leer lo que se está logrando como iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Entonces yo te animaría, tú, cuando empieces a ver esta práctica, te vas a dar cuenta cómo incluso donde antes no alcanzaba, ahora ves cómo incluso hay para bendecir a otras personas. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 67. Este salmo, yo te aconsejo,
márcalo, subráyalo, tatúatelo si puedes, sí, ponlo ahí en tu refrigerador. Salmo 67, versos 1 y 2. Y mientras lo leemos, yo quiero leerlo como una bendición sobre tu vida. Dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Todos queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos queremos esa bendición. Y este salmo está diciendo: Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero lo interesante es que hay un para qué. Y ese para qué nos muestra que la bendición de Dios sobre nuestras vidas tiene un propósito muy definido. Y dice: Dios nos bendiga para que sean conocidos en la tierra sus caminos y en todas las naciones su salvación. Entonces escucha esto es un principio espiritual maravilloso que puede transformar tu vida. Dios desea bendecir, pero Dios está buscando personas que entienden que la bendición tiene un propósito, tiene un para qué. Y el para qué, según Salmo 67, es para que en todas las naciones sea conocida su salvación. Ahora, amigos, yo te pregunto, ¿cuál es el medio, cuál es el vehículo que Dios ha escogido para que su salvación sea conocida en toda la tierra? ¿Cuál es ese vehículo? La iglesia. Dios ha escogido que la iglesia sea el vehículo para la salvación. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros decimos o declaramos el Salmo 67, estamos diciendo: Señor, bendíceme para que la obra de tu reino pueda seguir avanzando. ¿Cómo hacemos eso? Cuando vivimos dentro del principio del diezmo, damos dentro de la iglesia, dentro de la casa en la que Dios nos ha establecido, y de esa manera el nombre de Dios se va extendiendo y está siendo conocido. Yo no sé si tú sabes eso, pero como iglesia tenemos una área que se llama Visión Global. Es un área donde cada año estamos alcanzando decenas de países. ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Alguien? Estamos yendo a diferentes lugares, estamos bendiciendo a diferentes lugares. De eso se trata. Entonces yo puedo sin temor decirle: Señor, bendíceme, dame, ¿verdad? Provee para mí, para que sean conocidos en la tierra tus caminos. Entonces escucha, Dios Él vive en riqueza de gloria y Él está dispuesto a dar, pero tal vez Él está dando y se encuentra con una persona que lo único que desea es acaparar para sí mismo. Y esa persona solamente está recogiendo y está acaparando, y el Señor está dando, y esa persona puede ser que se vea que ha acumulado demasiado. Pero el Señor está buscando es personas que puedan tomar de Él y dar. Tomar de Él y dar. Y en lugar de convertirnos en un depósito de la bendición de Dios, ¿sabes en qué nos volvemos? Nos convertimos en un canal, en una fuente, y tomamos de Dios y damos, y tomamos y damos, y entonces nuestra vida empieza a parecerse a lo que dice la Escritura, que de nuestro interior empieza a correr ríos de agua viva. Nuestra vida empieza a verse tan llena de Dios que hay incluso para que demos hacia los demás. Yo quiero que así podamos vivir cada uno de nosotros. Si los pastores han sentido de Dios que hablemos de estos temas, es por eso, porque anhelamos ver tu empresa, tu familia, anhelamos ver tu vida llena de la prosperidad de Dios, pero para que vivas dentro de ese propósito y que no solamente tengas lo suficiente para cubrir tus gastos dentro de tu casa, pero que te conviertas en una bendición aún para aquellos que te rodean. ¿Alguien anhela eso? ¿Alguien desea eso? Entonces vamos a vivir dentro de este principio. Entonces, número 1, el diezmo es un principio bíblico. Número 2, ¿qué es? Es una puerta a la bendición. Y número 3, el diezmo es una prueba de fe. Ahí están las 3 P. Es una prueba de fe. Ahora, es una prueba en un doble sentido. Primero, es una prueba porque ahí probamos nuestra fidelidad a Dios, como hablábamos al principio. Es esta especie de termómetro, ¿verdad? Es una manera de ver qué tanto estamos confiando fielmente al Señor. Pero también es una prueba porque Dios mismo en Malaquías capítulo 3 nos dijo: pruébenme en esto. Dios dice: hey, te reto a que vivas dentro de este principio y compruebes a ver si yo no abro las compuertas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde.
Hace poco un teólogo con el que compartimos el equipo pastoral viene a enseñarnos, él nos enseñaba cómo el número 10 en varias ocasiones de la Biblia tiene el propósito de hablar precisamente de eso, de prueba. Por ejemplo, tú ves las 10 plagas de Egipto. Eran 10 plagas y era una prueba para Faraón y para Egipto. Tú ves esta serie de número 10. ¿Cuántos mandamientos entregó el Señor? 10. ¿Cuántas veces Israel es probado en el desierto? 10. Daniel y sus amigos pasan un periodo de prueba de 10 días. Luego vemos en las parábolas de Jesús acerca de estas vírgenes que están siendo probadas para ver qué tan preparadas están. ¿Cuántas vírgenes son? 10. Y vemos que Jesús, Dios, la Escritura nos enseña el mismo principio, el diezmo, el 10%, el número 10, como una prueba para nuestra fidelidad, pero también es una invitación a que le probemos a Él. Voy a volver a leer el verso 10 de Malaquías 3. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba. Este reto de parte del Señor, pónganme ahora a prueba. Y la promesa, familia, la promesa que Dios nos hace es: cuando ustedes lo hagan, yo voy a abrir las compuertas de los cielos. Y esto es una imagen poderosa porque nos muestra que todo lo bueno que Dios tiene para dar, Él lo suelta sobre nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nos metemos dentro de este principio que Él nos ha enseñado. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que el Señor es capaz de hacer mucho más con el 90% que incluso si tuvieras íntegro el 100%. Dios es capaz de estirar ese 90% de una manera impresionante que incluso si tuvieras todo el 100%. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Salmo 24 nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todas las cosas. Pero a través del diezmo el Señor quiere ver dónde está nuestro corazón y si estamos confiando en Él como nuestro proveedor o si nuestra seguridad está sobre lo que nosotros mismos hemos adquirido. Yo no sé si tú recuerdas esa historia donde un jovencito solamente tenía unos cuantos panes y unos cuantos peces, ¿te acuerdas? Algo muy, muy pequeño. Y el Señor fue capaz de hacer algo extraordinario con poco. ¿Por qué? Por la fidelidad de alguien. Y yo me pongo a pensar, tal vez en ese lugar había, no sé, un empresario de la pesca de Capernaum que tal vez tenía 1000 peces por ahí para dar, tal vez tenía un número más grande en cuanto a cantidad. Pero lo hermoso es ver que nuestro Señor no está preocupado por la cantidad, sino que Él está preocupado por la fidelidad. Por la fidelidad. Pruébenme en esto, dice el Señor. Pruébenme en esto. A mí me parece tan, ¿cómo se dice? Me parece impresionante este reto que el pastor nos está lanzando. Es impresionante. Pero ¿por qué lo puede decir Él con tanta seguridad? Él no se está inventando eso. Él está yendo a la Escritura y la Escritura dice: pruébenme en esto. Es una invitación que hoy el Señor nos está haciendo. Ahora, yo necesito dejar algo claro aquí, y es que un cristiano que diezma se va al cielo. Y un cristiano que no diezma también. ¿Ok? Se pueden relajar. También. Sí, perdón, los asusté ahí un momentico. Un cristiano que diezma va al cielo, y un cristiano que no diezma también. Eso que estamos tratando de enseñarte no es una cuestión de una transacción para ganar tu salvación. No, eso ya fue ganado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Eso ya es un regalo del cual tú posees. Es una realidad que ya estás viviendo y estás disfrutando. O sea que nosotros no diezmamos para ser salvos, pero diezmamos porque somos salvos. Diezmamos porque ya hemos recibido tanto de parte de Dios. Él ha resuelto el problema eterno de nuestra alma. ¿Cómo no confiarle algo tan pequeño como el 10% de lo que Él ya nos dio? De eso se trata, familia. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de todo lo que tienes. Y así se llenarán tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. ¡Wow! O
O sea, Dios está diciendo, si te atreves a poner tu confianza en mí al punto que puedes dar con gozo y puedes confiar, yo me voy a encargar de llenar tus graneros. Familia, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero ver a Dios sobrenaturalmente supliendo todas mis necesidades conforme, no a mi esfuerzo, sino conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero eso y anhelamos que puedas ver eso también en tu vida. Y Lucas capítulo 6 nos da una idea de cómo es que el Señor nos da, cuál es la medida en la que el Señor nos devuelve. Escucha, Lucas 6:38 dice: den y les será dado una medida buena, apretada, remecida y rebosante, se vaciará en sus regazos. No sé si tal vez alguna vez te ha tocado envasar algo a un costal o pasar material de un recipiente a otro. Y es interesante porque tú puedes llenar un recipiente, pero si le das una sacudidita, se baja el nivel. ¿Y qué pasa? Hay espacio para más, ¿sí o no? Y ok, me cabe un poco más. Le echas, sacudes, como que le haces así, ¿no? Le pegas un poquito, ¡fum!, se abre espacio para más. Eso es lo que está diciendo este texto, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice medida sacudida, medida apretada. O sea, el Señor aprieta para que quepa más y más y más. Pero mira lo más hermoso de todo: medida rebosante. ¿Qué es algo que rebosa? Es algo que se está regando, ¿sí o no? Es algo que se está chorreando, es algo que tiene tanto en abundancia, hay tanto exceso de eso que se empieza a regar y empieza a chorrearse. La imagen es poderosísima porque dice: y entonces se vaciará sobre sus regazos. Y es la imagen de algo que está regándose y está fluyendo y está saliéndose de control. Y ese es el tipo de bendición que Dios nos quiere dar. Es una bendición que se sale de control. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile: Dios quiere bendecirte, pero debemos vivir dentro de su principio. Dios quiere bendecirnos con una medida apretada, una medida rebosante y una medida sacudida. Entonces, hemos visto el día de hoy, el diezmo es una prueba, el diezmo es una puerta y el diezmo es un principio. Familia, salgamos de este lugar tomando ese reto, diciendo: Señor, yo quiero verte obrar en todo alrededor de mi vida. El Señor nos está diciendo hoy: pruébenme hoy y experimenten mi poder. No solamente confíen en mí para las áreas espirituales de su vida, pero confíen en mí para que vean mi mano, mi gloria en todas las áreas de sus vidas. Ponte de pie y vamos a terminar esto recordando algunas de las cosas que hablamos ahorita. Entonces, yo no diezmo porque sea un mandamiento que debo cumplir por obligación. Yo diezmo porque es un principio que abrazo por convicción. No diezmo por obligación, diezmo por convicción. Yo no diezmo para calmar mi conciencia, yo diezmo para demostrar mi dependencia. Le estoy diciendo: Señor, mi vida depende de ti, mis finanzas dependen de ti, las cuentas, todo eso depende de ti. Yo no diezmo como una manera de justificar mi uso del otro 90%. Eso sería como una especie de lavado de dinero espiritual, ¿no? Como: Señor, aquí te va el 10 y entonces yo hago lo que se me antoja con el 90. No. Yo lo hago y estoy declarando: Señor, este 10 es una representación de que todo lo demás es tuyo. ¿Sí? Todo lo que tengo es tuyo. El diezmo no es una transacción, sino que es una declaración de que nuestra vida le pertenece al Señor. Yo no diezmo por temor de perderlo todo, sino que yo diezmo por amor a aquel que ya lo ha entregado todo. Amén. Señor, en esta tarde te pedimos, Padre, ayúdanos a vivir dentro de este principio. Levanta tus manos, empieza a pedirle, dile: Señor, enséñame, ayúdame a vivir dentro de este principio. Señor, y si hay dudas, si hay temores, si hay incomodidad, si mientras escuchábamos hoy tu palabra como que había enojo e incredulidad, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y la manera en la que podremos hacer eso, Señor, es tomando la invitación que nos haces en esta tarde, y es ponerte a prueba, Señor.
Y hoy queremos probar eso, hoy queremos probar y ver que tú eres bueno. Hoy queremos probar, Señor, que tú eres bondadoso, misericordioso, que eres el dador de todas las cosas. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada persona que está en este lugar pueda experimentarte como Jehová Jireh. Que puedan experimentarte como el proveedor, el sustentador, aquel que da todas las cosas. Padre, y que no solamente ellos puedan ver una porción sobreabundante de tu pan espiritual, que es Cristo Jesús, pero que puedan ver una porción extravagante también de ese pan material que nos has prometido y que nos has enseñado a orar por él en el Padre Nuestro. Señor, y como respuesta a un amor tan grande que nos has dado, queremos abrazar este principio y queremos vivir honrándote a ti, aún con nuestras finanzas. Y sabemos que al hacerlo, tú tomarás control de todas nuestras cuestiones, tú tomarás control de todo en nuestra vida, y entonces veremos tu mano, Señor. Estamos agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tal vez hay alguien que está en este lugar o por primera vez alguien te invitó y tú dices: yo anhelo eso, yo quiero experimentar la bendición de Dios en mis finanzas y quiero ver cómo Él provee. Amigos, para eso hay algo muy importante que tiene que pasar primero, y es que tienes que conocerle a Él. Cuando tú ves la historia de las ofrendas que leímos, ¿verdad? Caín, Abel, Abraham, el ingrediente común es que primero se encontraron con Él y luego respondieron. Y esta mañana recordaba otra historia, y es hace un par de años, mi hermano, en el año 2015, mi hermano de 22 años le diagnostican cáncer con linfoma no Hodgkins. En su sistema linfático estaba lleno de tumores. Yo vivía acá, mi hermano estaba en Colombia. Mi papá me dice: hijo, creo que es tiempo de que regreses, vamos a estar con tu hermano. Y el médico le manda un medicamento a mi hermano que era bastante costoso. Para mí era costoso, era un medicamento que tenía que comprar acá, valía $600. Y yo había comprado ya mi vuelo para irme a Colombia. Eso era un lunes, el martes salía a Colombia y yo tenía solamente $25 en mi bolsillo. Y yo decía: bueno, pero yo quiero llevarle ese medicamento a mi hermano, yo quiero que él pueda tener ese medicamento. Y el caso es que hablo con una persona de acá de la congregación, él tiene un negocio de jardinería. Le digo: oye, déjame trabajar mañana antes de irme. Voy, trabajo 3 horas con este hombre y sin saber nada, él me da un sobre, me paga, y cuando lo abro en mi carro me da $300. Y yo, wow, yo empiezo a llorar y digo: Señor, ¿qué es esto? ¿Será que se equivocó? ¿Le digo? ¿No le digo? No, había sido generoso. Y luego voy a mi casa, estoy empacando y me habla un hombre del Campus West y me dice: oye, te quiero ver, ¿puedes comer ahorita? Y yo dije: listo, me sirve, voy y como y luego sigo empacando. Voy a comer con este hombre, se despide de mí este hombre y me dice: hey, Dios puso en mi corazón que te diera esto. Y me da así, yo lo guardo acá con mi puño cerrado y luego me subo al carro, reviso qué era, $100. Yo dije: wow, ¿qué es esto, Señor? A las 9 de la mañana tenía $25 en mi bolsillo, era mediodía y ya tenía 425. Y yo digo: Señor, pero me falta, ¿verdad? El medicamento vale 600. Voy a mi casa, estoy terminando de empacar. Al otro día salía mi vuelo a mediodía. Y en la noche una pareja de acá de la iglesia estaban a punto de casarse. Me hablan y me dicen: hey, te queremos ver, ¿podemos pasar rapidito a donde estás? Y yo: sí, claro. Pasan y me dicen: hey, la razón por la que te queremos ver es porque Dios nos dijo que del dinero que estábamos apartando para la boda, nos dijo que te diéramos esto. Lo tomo en mis manos y adivina qué era, eran $200. Al día siguiente en la mañana, antes de mi vuelo, paso a la oficina del doctor, $600, compro el medicamento y me regreso a casa con mis $25 enteros. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque si Dios es capaz de proveer y está comprometido en proveer para algo temporal como un medicamento, ¿cuánto más no ha provisto el Señor para suplir la necesidad eterna de nuestros corazones? Para llenar el vacío, la necesidad que tenemos en cada uno de nosotros. Y eso el Señor lo ha hecho a través de la vida y de la obra de Cristo Jesús.
Él ya proveyó todo lo que tu alma necesita. Él ha provisto en Cristo la respuesta a la necesidad que hay dentro de ti, la angustia que hay dentro de ti, la preocupación que hay dentro de ti. Ya hay una respuesta, y esa respuesta es posible porque Cristo Jesús vino a este mundo, padeció, vivió la experiencia humana con sus glorias y sus miserias, y por lo tanto Jesús puede identificarse contigo y conmigo el día de hoy. Por eso es que Él es un sumo sacerdote ideal, porque Él conoce tu situación, Él conoce tu debilidad, Él conoce tu necesidad. Incluso Él conoce tus cuestiones financieras, Él conoce aquello que estás atravesando. Pero el propósito principal por el cual Él vino fue para morir en esa cruz, clavar en la cruz el acta que se levantaba en nuestra contra, que decía que tú y yo éramos pecadores y no podíamos por tanto disfrutar de los beneficios de Dios. Y Cristo Jesús muere en esa cruz proveyendo todo lo que necesitamos. Hey familia, qué increíble, ¿no? Cómo Dios usa, de hecho Jesús dijo esto, voy a parar lo que estaba pensando. Jesús dice que la manera de medir el corazón de un hombre es de cómo maneja sus finanzas. Y eso es increíble, cómo Dios dice, pruébame ahora en esto. Ahora podemos probar muchas cosas, algunos prueban la lotería, algunos ponen a prueba su cheque, su quincena, su semanal, pero tú y yo podemos poner a prueba a Dios en esto, y es trayendo nuestros diezmos al Señor. Ahora, antes de eso, lo primero es esto, debemos de confiar primero en Dios. ¿Cómo confío en Dios primero? Lo increíble es esto, antes de que te preocupes de que Dios se encargue de tus finanzas, que se encargue de nuestra alma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios primero con nuestro corazón. ¿Qué debe hacer uno? Una oración sencilla donde creo en mi corazón que Jesús es el Señor, y la palabra dice que Él nos limpia de todo pecado y toda maldad. Entonces quiero dirigirte en esta oración hoy, si no lo has hecho. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por mi pecado, por mi maldad. Hoy, Señor, yo te invito que entres en mí, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Límpiame, lávame con la sangre que Jesús derramó en la cruz por mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Así es, así de fácil es. Hemos entregado nuestra vida a Jesús creyendo en Jesús. Ahora, si has hecho esta oración y dices, Mike, esto es genuino en mí, te quiero animar. Si estás en El Paso, Ciudad Juárez, búscanos. Vino Nuevo, lo vas a encontrar en cualquier buscador y vas a ver dónde estamos cerca de ti los domingos para reunirte con nosotros. Pero si estás en otra ciudad, te animo, busca Iglesia Cristiana. Vas a ver iglesias de todo tipo, tamaño, colores y sabores. Uno que es para ti, donde puedas crecer en conocer más a Jesús y fomentar esa relación nueva que tienes con Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana.